somos el grupo 5 y vamos a explicar la alineación. Para empezar yo, Manuel, voy a empezar explicando lo que es. Yo soy Andrea y yo Valeria, y las dos vamos a explicar el proceso de la alienación. Mi nombre es José Manuel y yo voy a explicar los tipos de alineación. El término alienación, sinónimo de enajenación, procede del latín alienum, etimológicamente ajeno o que pertenece a otro. Este término se aplicaba originalmente a las transacciones económicas en las que tenía el significado de vender o regalar algo a otra persona. Para Marx, la alienación supone la pérdida de sí mismo y la conversión en objeto o mercancía, y se da fundamentalmente en el trabajo, ya que el trabajo asalariado en la sociedad capitalista es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. Para explicarlo, Marx la extenderá a la actividad esencial del ser humano, la producción de bienes, para la satisfacción de sus necesidades, actividad que nos distingue de otras especies animales. Producir significa transformar la naturaleza, y al transformar la naturaleza, el ser humano expresa su rasgo esencial. No se limita a tomar a la naturaleza, sino que la modifica. El trabajo se convierte pues en una actividad alineada y alineante cuando los seres humanos producen objetos sobre los cuales ya no ejercen ningún control, ya que no resultan de su libre actividad, sino de una actividad que es para otro, y que le pertenece a quien haya pagado su salario. De esta manera, el capitalista es el que se apropia de la actividad de los demás, resultando para ellos una actividad alienada. Además, el objeto producido se vuelve contra su creador, puesto que sirve para enriquecer al capitalista y aumentar su poder sobre el proletario. De este modo, la actividad productiva se convierte en una actividad realizada bajo dominación, coerción o yugo de otro hombre. Los seres humanos, en vez de relacionarse entre sí cooperativamente, lo hacen competitivamente, y el amor y la confianza mutua se ven reemplazados por el comercio y el intercambio de mercancías. En el proceso, la explotación del trabajador se produce por partida doble. En primer lugar, el capitalista lo explota al apropiarse de la materia prima y de los medios de producción, así como la plusvalía producida por el trabajador. Pero en segundo lugar, lo explota como mercancía, considerándolo un mero apéndice de la maquinaria, una pieza más del sistema de producción. En esta segunda forma de explotación, el trabajador pierde toda la autonomía personal y toda posibilidad de encontrar satisfacción en el trabajo. El capital no solo se apropicia de la plusvalía, sino que se convierte en una fuerza tangible que exprime la vida misma del trabajador y mutila sus talentos, como por ejemplo el trabajo, su propia actividad, se convierte en el medio de esclavitud, de su alienación. Pero la alienación no solo se da en el terreno de la actividad productiva, del trabajo. Además de la alienación económica, estructural y radical en la sociedad capitalista, derivan de ella otras formas de alienación, como la social, a través de la división de la sociedad en clases, la política, con la división entre la sociedad civil y el Estado, de las que a su vez derivan otras formas de alienación ideológica, como la religiosa y la filosófica, que buscan justificar la situación real de la miseria para la mayoría y al mismo tiempo confundir y mistificar la realidad, creando una falsa conciencia de la misma. La última fase de la alienación es la alienación ideológica. En esta, el trabajador cree que es legítima la apropiación de la plusvalía por parte del capitalista. El trabajador cree que, como el capitalista posee legítimamente los medios de producción, como talleres, maquinarias, fábricas, tiene una pretensión o un derecho fundado para apropiarse una parte de su trabajo, de una parte de su actividad, de una parte de su vida. A su vez, se considera legítima la posesión de los medios de producción, porque deriva de una apropiación legítima de plusvalías en etapas anteriores, construyéndose un círculo vicioso en los procesos de legitimación de la explotación. La eficacia de la explotación capitalista descansa sobre la noción de la legitimidad. Presentarse ante las conciencias de los explotados como moralmente justificables. La ideología es una forma de ver el mundo que satisface los intereses de los explotadores.
La ideología es una falsa conciencia, una representación inadecuada de la realidad, a fin de que los explotados consideren naturales y por tanto justificables e inevitables sus condiciones de vida. Siempre ha habido ricos, es natural que el amo se lleve una parte de la cosecha, es el dueño de la tierra, al fin y al cabo. Si no fuera por los amos, ¿quién nos daría trabajo? Son expresiones que manifiestan la aceptación de la ideología dominante por parte de los dominados. La ideología se constituye en la culminación del proceso de alienación. Para finalizar, voy a decir los tipos de alienación: social, política, religiosa y moral. La social: las relaciones entre los hombres que se convierten en relaciones entre cosas, y esas cosas son las mercancías. Es decir, el hombre vale en tanto productor, comprador o vendedor de mercancía. O sea, en vez de ser la mercancía un mediador entre hombre y hombre, son los hombres los que median entre la mercancía. El hombre es usado por la mercancía, es como si la mercancía tuviese vida y valiera por sí misma independientemente del uso de que se le da. Por ejemplo, las joyas que no son útiles valen mucho más que la comida. La política se da una separación entre las esferas de lo público y lo privado, entre el interés individual y el interés colectivo, y el Estado, que debería mediar entre los dos intereses, que presenta el interés de unos pocos como si fuera el interés de todos. La religiosa: la religión es una imagen invertida de una realidad invertida. El obrero, el trabajador, sabe que no puede alcanzar la felicidad en esta vida, entonces se imagina una vida futura en la que va a ser más feliz. Cuando peor haya estado en la vida, mejor estará en la otra. La religión actúa como una especie de analgésico y por eso Marx la llama el opio de los pobres. Es una imagen invertida de la realidad porque presenta a la verdadera realidad como un sueño y al mundo imaginario del más allá lo presenta como una verdadera realidad. Y por último, la alienación moral la padecen grandes capas de la población sometida a la autoridad intelectual, que ejercen algunas instituciones que dirigen la conciencia de sus seguidores, diciendo por ello lo que es bueno o lo malo. Destaca las instituciones que hacen valer los intereses de las clases dominantes de la sociedad. La noción de la ideología es un conjunto de ideas y valores que existen en una sociedad en un momento dado. Y para Marx significa que el conjunto de las ideas que deforman o presentan una imagen falseada de la realidad y de las convicciones en que se desarrolla la vida de los hombres. Y para finalizar, la preguntita: ¿qué es la alienación y cuáles son los tipos?